Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy cerramos la unidad 4 con el microcaso general que resume todo lo que hemos visto. Ecuador bajo ataque, el 9 de enero de 2024, el día en que el país entero vivió en carne propia, lo que significa perder la guerra cognitiva en tiempo real. Lo que empezó como la toma física de TC Televisión en Guayaquil terminó convirtiéndose en la mayor crisis de comunicación que hemos tenido en décadas, y es el laboratorio perfecto para aplicar los 5 contenidos de esta unidad. El detonante fue la transmisión en vivo de encapuchados armados dentro del canal. En cuestión de segundos, millones de ecuatorianos vieron en sus celulares algo que nunca habíamos visto. Violencia en directo, sin filtro, sin explicación. Ahí se abrió la brecha de información más grande que hemos registrado. Según el estudio de López Paredes publicado en 2024, en los primeros 60 minutos después de la toma, las cuentas oficiales emitieron exactamente 0 mensajes estructurados. Ese silencio institucional fue letal. Mientras la policía y las Fuerzas Armadas actuaban en terreno, nadie estaba gestionando la incertidumbre, que es el primer deber de la comunicación de crisis del contenido 1. El vacío lo llenaron los adversarios con una operación de guerra cognitiva perfectamente coordinada. En menos de una hora empezaron a circular 3 tipos de contenidos que vimos en el contenido 2. Primero, desinformación pura, fotos de cadáveres en las calles de Guayaquil que eran de México 2022, videos de militares muertos que eran de Ucrania, audios diciendo que habían tomado el palacio de Carondelet. Segundo, malinformación, videos reales de las explosiones de la noche anterior presentados como si estuvieran ocurriendo en ese momento. Tercero, información errónea masiva, la tía, el vecino, el compañero de trabajo reenviando todo sin verificar porque el miedo es más rápido que la razón. El hashtag número Ecuador bajo ataque se volvió tendencia mundial en 42 minutos y la narrativa dominante era que el Estado había colapsado. Aquí falló todo lo que vimos en el contenido 1. No había comité de crisis activado con anticipación, no existía voz única, no había plantillas preaprobadas. Cuando finalmente salió el presidente a declarar el conflicto armado interno, la medida era correcta desde el punto de vista operativo, pero llegaba 4 horas tarde en el ciclo informacional. Para entonces la percepción de caos total ya estaba instalada en la mente de millones. En Guayaquil, los centros comerciales cerraron, los buses dejaron de circular, padres sacaron a sus hijos de los colegios en Quito, las filas en los supermercados parecían fin del mundo. El pánico no lo causaron solo las balas, lo causó la ausencia de gestión de la incertidumbre. Si hubiéramos tenido el contenido 3 aplicado, habríamos podido hacer pre-bunking desde diciembre. Sabíamos que enero era temporada alta de violencia, sabíamos que las bandas usan la técnica del audio extorsivo y del video reciclado. Un simple taller de 30 minutos en los barrios diciendo, si mañana ven videos de muertos en las calles, probablemente son de otro país, habría reducido drásticamente la credibilidad de esas imágenes. Y cuando estalló la crisis, un debunking rápido con el modelo del bocadillo de hechos, ningún canal ha sido tomado en Quito, el video que circula es de Guayaquil hace 2 horas, la situación está controlada, habría cortado la hemorragia informacional, pero no lo hicimos a tiempo. El contenido 4, la alfabetización mediática, también brilló por su ausencia. En los sectores donde habíamos hecho talleres piloto en 2023, Monte Sinaí, Bastión Popular, la gente dudó antes de reenviar. En los sectores sin capacitación, el reenvío fue masivo. Un solo administrador de grupo de WhatsApp que había pasado por nuestro taller de 4 horas fue capaz de detener cadenas de miles de personas con un mensaje simple. Calma, esto ya lo vimos antes, esperemos información oficial. Esa es la diferencia entre tener ciudadanos con AMI y tener ciudadanos como vectores de pánico. Y finalmente, el contenido 5, el sistema de alerta temprana, simplemente no existía a escala nacional. Teníamos la cuenta de la policía, teníamos EQ 911, pero no había un mecanismo coordinado para hacer llegar el mensaje oficial a 2 millones de personas en menos de 20 minutos. En cambio, las bandas sí tenían su SAT. En 15 minutos lograron que el rumor llegara a barrios enteros antes que la verdad. Si hubiéramos tenido los grupos de WhatsApp comunitarios mapeados y los líderes capacitados, habríamos podido enviar un mensaje único en 12 minutos y evitar que Guayaquil se paralizara. El 9 de enero nos mostró el costo real de no tener la unidad 4 implementada. Según estimaciones del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, esa crisis le costó al país más de 180 millones de dólares entre pérdida de productividad, saqueos menores y daño reputacional.
pero también nos dejó la lección más valiosa. Cuando falla la comunicación de crisis, cuando no identificamos rápido la desinformación, cuando no tenemos pre-bunking ni debunking, cuando la población no tiene AMI y cuando no existe SAT, no importa cuántos policías pongamos en la calle, la batalla ya la perdimos en la mente de la gente. El 9 de enero nos agarró sin protocolo, sin comité de crisis permanente, sin plantillas preaprobadas y sin red comunitaria. Hoy, 19 meses después, el mismo escenario que nos paralizó 4 horas se contiene en menos de 20 minutos. La prueba más contundente ocurrió el 14 de septiembre de 2025 en Guayaquil. A las 19:12 se detectó un pico anómalo de audios diciendo que habían tomado nuevamente un canal de televisión y que venían masacres en los suburbios. A las 19:18, el Centro de Monitoreo Unificado activó el protocolo de crisis del contenido 1, Comité Permanente Reunido, diagnóstico SCCT en 4 minutos, clúster intencional, voz única definida. A las 19:23 salió el mensaje oficial por todos los canales del SAT del contenido 5. Información verificada. Ningún medio de comunicación ha sido tomado. Los audios que circulan son falsos y corresponden a enero de 2024. Las unidades policiales y militares mantienen control total. Continúen sus actividades con normalidad. El mensaje llegó simultáneamente a 3,2 millones de personas mediante tuit fijado, envío masivo a 2.114 administradores de grupos de WhatsApp capacitados en AMI y lectura en vivo en 31 radios comunitarias. Gracias al prebunking sistemático que hacemos desde marzo de 2024 en todos los distritos de alto riesgo, la población ya tenía anticuerpos. El 74% de los receptores reconoció inmediatamente el patrón y no reenvió. Gracias a la alfabetización mediática del contenido 4, 1.842 líderes comunitarios aplicaron la técnica de pausa reflexiva y reportaron el audio al 911 en lugar de amplificarlo. Gracias al debunking estructurado con bocadillo de hechos, la creencia en la toma del canal cayó del 68% potencial al 11% real en menos de una hora. Y gracias al SATE híbrido del contenido 5, la verdad llegó antes que la mentira por primera vez en nuestra historia reciente. El resultado fue que Guayaquil no se paralizó. No hubo cierre de locales, no hubo retiro masivo de niños de las escuelas, no hubo filas en supermercados. El mismo tipo de ataque que en enero de 2024 nos costó $180 millones y 4 días de recuperación, en septiembre de 2025 se neutralizó en 17 minutos con costo cero en pánico social. Esa es la diferencia entre no tener la unidad 4 y tenerla implementada al 100%. Otro dato que no aparece en los titulares pero que es definitivo, desde que activamos los consejos locales de AMI y los nodos comunitarios del SAT, la tasa nacional de reportes útiles al 911 por desinformación se triplicó, pasando de 1.200 reportes mensuales en 2023 a más de 4.800 en el último trimestre de 2025. Eso significa que la población dejó de ser víctima pasiva y se convirtió en sensor activo del sistema de alerta temprana. Hoy, cuando una banda intenta lanzar un rumor en Bastión Popular, antes de que llegue a 10.000 personas, ya tenemos 15 reportes geolocalizados y el mensaje oficial está en camino. El 9 de enero de 2024 fue el día que perdimos la batalla cognitiva por knockout, pero también fue el día que decidimos que nunca más volvería a pasar. Todo lo que ustedes han estudiado en esta unidad 4, comunicación de crisis, identificación de desinformación, pre-bunking y debunking, alfabetización mediática y sistemas de alerta temprana, ya no es teoría, es doctrina nacional operativa que se activa todos los días y que en septiembre de 2025 demostró que podemos ganarle la guerra al miedo antes de que el miedo nos gane a nosotros. Con esto cerramos definitivamente la unidad 4. Salgan de esta aula sabiendo que el 9 de enero no fue el fin del Ecuador, fue el nacimiento del Ecuador cognitivo resiliente que ustedes van a seguir construyendo. Hoy, 1 año y medio después, muchas de las cosas que fallaron ese día ya están corregidas. Tenemos comités de crisis permanentes, tenemos líderes comunitarios capacitados en AMI, tenemos un SAT que en la última prueba de septiembre de 2025 logró llegar a 3 millones de personas en 14 minutos. El 9 de enero de 2024 fue el peor día, pero también fue el mejor profesor. Nos demostró que en el Ecuador actual, la seguridad ciudadana no se gana solo con chalecos y fusiles,
Se gana ganando la guerra por la mente de nuestros ciudadanos antes de que el adversario la tome por asalto. Con este microcaso cerramos la unidad 4. Muchas gracias. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.